Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto foro virtual de cátedras innovadoras, Comisión 18, Diseño Visual Online. Soy Carlos Caram y voy a moderar y acompañarlos en el transcurso de esta comisión. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional del Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas a las que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu/semana. Nos acompañan en esta comisión y van a exponer los profesores María Fernanda Pesteguía, Susana Bobbio, Agustín Calcaño, Silvana Demone, Carlos Jiménez Quimís, Silvio Quico, Anabela Reggiani y Pablo Zuluaga. Para cerrar la comisión, la responsable del cierre es la profesora Andrea Pontoriero, académica de nuestra facultad, coordinadora del área de teatro. Cada uno de los expositores tendrá 7 minutos con disponibilidad de cámara y de micrófono. Lo que les pido es que el resto, que no está hablando, tenga sus micrófonos y sus cámaras desconectadas. Pueden hacer preguntas a través del chat. Andrea las va a recoger y luego las juntamos al final en el cierre. Cuando falta un minuto, yo les escribo por chat para no interrumpirlos con mi voz, diciéndoles que falta un minuto. Y bueno, y al final tendremos un espacio de síntesis donde Andrea va a exponer las principales líneas presentadas en la comisión y vamos a abrir un espacio de interacción, de preguntas, de respuestas, para que todos podamos interactuar. Bueno, si no hay ninguna duda, empezamos con la profesora María Fernanda Apesteguía, que nos va a presentar el juego en el aula y la letra chica. Hola María Fernanda, ¿me escuchás? ¿Estás? Hola, ¿cómo están? Sí, 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 ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Muy bien, Hola, ahí te vemos, voy a desconectar. ¿sí? Perfecto, yo voy a ¿Sí? ¿Me desconectar escuchan? mi... Porque me queda como un poquito de retorno. Por ahí por los micrófonos veo un poquito de delay, como me escucho a mí misma. Te escuchamos y te vemos, Quizás así que yo voy a desconectar mi micrófono. pues Adelante, gracias. bueno, buenísimo. Bueno, ante todo, buenos días. La verdad, un placer poder compartir con otros profesionales también este espacio. Tengo 3 diapositivas que he preparado como para compartir con ustedes, las cuales son muy sintéticas, pero me parece que un poco demuestran, bueno, por un lado, la forma Perdón, que Fernanda, mi forma particular Fernanda, venía encarando todo lo... Sí, Fernanda, perdón. sí, Eh, Nosotros sí, sí, sí. desestimamos la presentación. Te diría que sigas con el audio porque tenemos miedo que se corte el ancho de banda, que tengamos problemas de Bueno, conexión. Gracias. bueno, dejo esta sola y si no la elimino, no hay problema, como para que la vean y saber de qué hablaba nada más. Así que si no la eliminamos, si no hay problema. Y en todo caso, después se la mando al moderador para si la quiere compartir. En este encuentro, bueno, del foro de cátedras, cuando me han invitado a participar, quería vincular un poco mi presentación, obviamente, que tenía como docente en la facultad y mi experiencia, y también vinculándolos a este proceso en el cual estamos todos atravesando, ¿sí? Que tuvimos que enfrentar muchos, digamos, elementos que no teníamos preparados en el comienzo, pero que ahora, a esta distancia, han sido un poco mucho más que un aprendizaje, elementos que vamos a poder llevar y tenerlos vigentes en las nuevas plataformas. Una cosa que me parecía interesante compartir es esto de que los chicos en los encuentros, sobre todo en mi caso particular que tengo ingresantes, vienen con una expectativa, ¿no? Y todos los miedos, ¿no? También en cuanto a esta nueva etapa que vienen desarrollando. Y cuando hablaba de esto de la letra chica y la parte lúdica, a lo largo de los años es lo que ha más resultado en cuanto a lograr el compromiso de parte de ellos y lograr este espacio de coherencia, de comprensión, de reflexión y de saber que todo lo que vinieron aprendiendo en diferentes etapas, ya los que llamamos estos previos, vienen a sumar en este espacio, ¿sí? Aprovechar este espacio de aula-taller, en este caso virtual, nosotros en este periodo de la cursada que desarrollamos esta plataforma, utilicé mucho
esto de la colaboración y la colgada, no solamente un espacio donde sea yo la persona que modera el grupo, sino que también ellos puedan compartir y hacer críticas constructivas sobre los trabajos de los compañeros desde la primera instancia. Esta cosa de poder percibir, quizás no técnicamente con palabras, en los primeros comienzos, en los primeros encuentros, pero sí ir incorporando contenido, también teórico de lo que vamos viendo, en las construcciones que le vamos haciendo a los compañeros. Y en esta letra chica, que digo yo, es porque muchas veces cuesta esto de que el alumno cumpla con los objetivos, que sea responsable, que entregue a término, que no le sucedan quizás cosas, que a esa edad todavía de ingresantes tienen esta cosa de decir, a ver, quizás si lo hago lo abro sobre la hora, veo que cuelgan los compañeros y después cuelgo lo mío. Entonces, cuando digo yo esta especie de contrato, yo generalmente en los primeros encuentros lo que hago es un poco esto, ¿no? De construir un contrato entre todos, un contrato en el cual nos comprometamos a desarrollar la cursada con algunos puntos importantes que tiene que ver esto con el trabajo colaborativo, ¿sí? De darles críticas constructivas a los compañeros, de que diseñamos y trabajamos desde el primer momento en forma integral, no solamente aislados, si bien nacemos en nuestro hogar o en este caso a distancia, los trabajos, de alguna manera, cuando los compartimos, no solamente construyo mi, el, mi trabajo y puedo elaborar según los parámetros que me da el docente, sino también tomar ejemplos y cosas que hizo otro compañero de los cuales puedo aprender o quizás tomarlo como elementos para trabajarlos en otra comisión y no necesariamente en la nuestra. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los chicos, siempre les digo que todos los saberes que tenemos en la facultad, en las diferentes comisiones, se retroalimentan, ¿sí? Necesariamente los teóricos o los contenidos que vemos en nuestra materia son compatibles con otras. Y la idea es siempre saber, cuando termino mi cuatrimestre, poder hacer esta evaluación si realmente puedo aplicar los contenidos aprendidos en una comisión en otra materia. Sinceramente, en esta modalidad, al principio, bueno, como a todos, ha costado mucho, sobre todo el lograr un espacio en común, que todos se conecten, que todos puedan eh, colgar en la plataforma, ¿sí? O sea, aprender no solamente a utilizar la plataforma, sino llegar a término. Los primeros encuentros fueron difíciles, pero en nuestro caso particular, que esto lo quería contar como experiencia, ahora tomando la distancia, con nuestra asistente académica, Belén, lo que hicimos es, en el primer momento, abrir muchísimas vías de contactos. Inclusive armamos un grupo de WhatsApp, armamos grupos nos conectamos por Instagram, más allá de la plataforma, porque había situaciones donde los chicos por ahí no podían llegar a conectarse, y una vez que logramos estar todos conectados, bueno, fuimos dando de baja algunas vías de comunicación que ya en el cuarto, quinto encuentro fueron muy redundantes y creaba algún punto una desconexión porque, bueno, no entrego por un lado, veo por otro, sumo por otro. Entonces, si bien la plataforma que veníamos utilizando en la facultad era nuestro nexo, en los primeros encuentros abrimos un poco, fuimos cediendo para que todos vuelvan a estar conectados en tiempo informal. Sinceramente, esto particularmente me ayudó un montón porque creo que logramos tener una afinidad entre todos. Y lo que sí costó mucho también, y a lo largo de esto lo fuimos trabajando, es la exposición oral, ¿sí? Los chicos son muy tecnológicos en cuanto a aplicaciones, pero no quizás tanto, un poco tímidos a la hora de lograr hablar, ¿sí? A cámara sobre un proyecto. Pero bueno, al principio fue un poco la manera de poder conocernos y a lo largo de la cursada se implementó como una forma natural. Y eso es lo que me parece lo rico, ¿no? Que logramos como atravesar ese obstáculo. Y esto es un poco ahora que ya hemos terminado la cursada, el último encuentro, volvimos a leer esa letra chica en cuanto al trabajo lúdico y estas imágenes que había mostrado fue un poco cuando comenzamos la cursada en decir, bueno,
¿cómo vamos a ir incorporando conocimiento? Bueno, de alguna manera no solamente va a estar el docente dictando una clase teórica y el resto escuchando, sino que va a ser esto de aprender haciendo. Cómo aprendimos a ir un poco a nuestros orígenes, cómo aprendimos a caminar, cómo aprendimos a andar en bicicleta, nos hemos tropezado y bueno, esta modalidad quizás de trabajo actual que estamos atravesando es esa, ¿no? Quizás es esa caída, pero a la largo aprender a andar en bicicleta y poder terminar la cursada de alguna manera con esto de soltar el globo como un elemento digamos, ¿no? Metafórico, pero saber de todos los conocimientos que hemos adquirido y dar lugar a otro periodo, ¿no? En el cual va a haber otro globo que se va a comenzar a inflar y modelar un poco esto, ¿no? De seguir aprendiendo quizás otros saberes, incorporándolos y no dejar atrás y archivar, sino que retroalimentar lo que veníamos trabajando. Para los que no me conocen, la materia que yo trabajo en la facultad es Introducción al Lenguaje Visual. Son alumnos ingresantes, por eso es que hice tanto hincapié en esto al principio, de cómo venían, porque, digamos, ellos terminaron de cursar la secundaria el ciclo pasado y eran alumnos presenciales. Entonces, de alguna manera, esto fue un gran aterrizaje que por suerte llegamos a buen término. El material que han terminado de desarrollar es muy interesante. Finalizamos con el diseño de un afiche. En el medio, bueno, obviamente todo lo que sería el aprendizaje de las plataformas y de cómo empezar a armar esto, ¿no? Con los programas de computación, o bueno, o haciéndolo un poco en forma manual. Pero bueno, un poco quería contarle estas experiencias como para cerrar, de que este contrato de letra chica lo hablamos al primer día de clase, de qué compromisos va a haber entre las partes, y al finalizar la clase, o sea, la cursada, volvimos a leer ese contrato y la verdad que en un 90% se ha cumplido con muchas expectativas positivas. Así que bueno, eso es un poco el resumen de todo lo que fuimos atravesando, no solamente en la parte presencial, sino en esta nueva etapa, ¿sí? De virtual, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho a todos. Después voy a pasar esas 3 diapositivas si les interesaba para poder ver un poco la forma de encarar eh, el cuatrimestre y bueno, y nuestra materia, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda, a vos. Gracias por tu experiencia. Y bueno, rescato el tema de los espacios colaborativos, el espacio de todos, la evaluación entre pares, el trabajo integral. Y también destaco, y lo digo ahora para todos, el rol del asistente de cátedra, ¿no? Como el asistente de cátedra, por eso le sugerimos a todos que tengan ese facilitador, un alumno que se enganchó con la materia, que lo convoquen para ser asistente. Bueno, muchas gracias, Fernanda. No, gracias, Después gracias a ustedes. abrimos, Payo, abrimos el diálogo al final. Ahora seguimos con Susana Bobbio, que nos va a hablar de enseñanza online para materias proyectuales. Hola, Susana, buen Hola, día. ¿qué tal? A ver, Muy ¿se ve? bien. Ahí te vemos y te escuchamos, perfecto. Yo silencio mi micrófono, así no interfiero. Dale, bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar de una experiencia, ¿sí? De mi experiencia personal en este cuatrimestre, que fue todo un desafío al inicio, ¿sí? De poder trasladar el taller, ¿sí? De la facultad a una plataforma online, que no fue fácil, sobre todo la esencia del taller, que es como decía la docente anterior, donde los alumnos pueden ver los trabajos de sus compañeros, ¿sí? Aprenden mucho de ver esos trabajos, pueden criticarlos, hablando bien, ¿sí? De la palabra criticar, pueden autoevaluarse comparando con el compañero que está al lado, y toda esa esencia yo sentía que en la plataforma se estaba perdiendo. Fue difícil, en un comienzo usaba las horas de clase para dar las teóricas, ¿sí? Y para explicar los próximos TPs. Ellos entregaban y yo hacía una devolución escrita. Pero sentía que no era lo mejor ese cambio, ¿sí? De situación. Entonces empecé a pedirles que empiecen a entregar un día anterior. Yo preparaba un PDF y lo mostraba ante todos opinaban, yo también obviamente daba mi punto de vista, pero seguía viendo que algo, la situación de taller todavía no sucedía. Hasta que, bueno, hablando con varios colegas,
docentes en otras facultades también, empecé a buscar plataformas que reemplazaran un poco la colgada, la enchinchada. Y conocí algunas que tal vez varios las conozcan, yo hasta ese momento no. Una es Miro y la otra es Jamboard. Jamboard es de Google. Son como grandes paneles donde los propios alumnos pueden pegar y nosotros al compartir pantalla podemos ver todos los trabajos al mismo tiempo. Y bueno, me pareció bastante piola, sentí que la situación que sucede en la facultad se estaba dando con esas plataformas y los chicos quedaron también bastante conformes. Me parece que es una situación bastante semejante y que por lo menos no perdimos la esencia de las materias proyectuales, porque tal vez dar una materia en forma online a través de algo así como Jamboard, perdón, Blackboard es bastante llevadero, por decirlo de alguna manera, pero una materia proyectual es bastante compleja, ¿sí? La opinión del taller es esencial, la situación del taller es esencial para bocetar en el momento, cosas que estas plataformas lo permiten dibujar, permiten hacer bocetos rápidos o lo pueden modificar en el momento y volverlo a subir. Y me pareció como algo bastante correcto para la situación. Así que bueno, quería plantear esto para todos, tal vez muchos la conozcan, tal vez no, pero es algo que de seguir esta situación, que va a seguir, puede ser útil para muchos de ustedes. Era eso nada más que quería decir. Perdón por los nervios. Gracias, Susana. No, muy bien, todo bien, muy bueno el aporte, sobre todo para, justamente ayer trataban el tema ese de cómo emulamos el tema de las enchinchadas, del compartir sincrónicamente todos los trabajos y que todos puedan ver. Así que bueno, buenísimos tus aportes de la interacción de diferentes plataformas. Muchas gracias. Nada de nada. Convocamos al profesor Agustín Calcaño, quien nos va a hablar de sacando conejos de la galera virtual. Hola Agustín. Buenas, ¿se oye bien ahí? ¿Se oye bien? ¿Vas a usar cámara? Genial. No, si se puede voy a compartir. Me quiero que vean mi rostro de. Me estoy escuchando de rebote en otra doble, no sé de quién. ¿Ahí se oye bien? Ahora silencio, Ah, silencio mi micrófono. Sí, no pongo la Quería cámara ver porque tenía que trabajar ayer de madrugada, así que mi rostro no sería lo más Dale, ideal por la mañana. Sí silencio mi micrófono y empezás. Dale, genial. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, todo lo que dijeron las profes, súper profesional y súper preparado, yo sería un poco lo opuesto. La verdad que, como se planteó la situación, yo soy, perdón, me presento primero, soy Agustín Calcaño, soy dibujante de historietas, dicto las materias de Creación Visual 2 Ilustración 2 en la carrera de Ilustración. Como les decía recién, todo lo que las profes dijeron súper preparado y súper elegante y profesional, bueno, yo básicamente sería un poco lo opuesto, no por decisión propia, sino porque sucedió eso. La materia de Ilustración 2 que yo tenía que dictar, me avisaron a fin de febrero y entonces arrancamos en marzo. Si bien había una planificación, tuve que cinturear una cantidad de cosas y como supongo que les pasó a todos, lo que teníamos planificado más o menos o visualizado para iniciar en el cuatrimestre cambió radicalmente. Así que hubo que, como decía en el título, sacar conejos de la galera mágicamente. Lo que estuvo bueno de esta cursada fue que yo tuve alumnos que yo ya había tenido en otras cursadas de Creación Visual 2 hace un par de años y se me combinaron con alumnos que había tenido el año pasado. Así que el grupo grande yo lo conocía, entonces tenía no solo conocimiento de sus trabajos, sino conocimientos de ellos como personas, y eso me da mucha mayor facilidad que si son, como contaba recién la profe, ingresantes. Así que en eso estuvo bueno el hecho de que mal que mal sabía qué esperar a sus trabajos, sabía que podía llegar a pedirles. Sí tuve que reacomodar una cantidad de cosas, de contenidos, más que nada en base a las necesidades de ellos, porque
básicamente hay ciertos trabajos que nosotros yo les iba a pedir de compra de materiales que por pandemias, negocios cerrados y todo, primero no se podían conseguir, tampoco era que les pedía super materiales super caros, inconseguibles, pero la verdad que yo no podía pedirles que salgan a comprar al almacén o lo que fuese, al almacén, ¿cómo se llama? A la artística, materiales poniéndole en riesgo la salud. Entonces dije, bueno, vamos a acotar ciertas situaciones, traté de enfocarlo mucho más a contenidos de programas digitales como Photoshop o el Clip Studio Paint, que son programas de retoque digital de imágenes que los reutilizamos para cuestiones de ilustración y para lograr su interés, porque la realidad, corríjanme si me equivoco, estamos todos compitiendo por el interés de los alumnos con otras pantallas. Mientras estamos dando la clase, tienen abierto el Messenger chat de la compu, de Windows, tienen abierto el Instagram en otro celu, como que están siempre con otras pantallas. Entonces, para mantenerlos interesados, lo que hice, acá Carlos se va a enojar porque yo, en vez de utilizar la cámara, voy a compartir pantalla velozmente, pero es un ratito porque no me come tanto ancho, te lo prometo, Carlos. Si crashea, me echan y está todo bien. Lo tengo en punta, así que ya estamos ahí. Entonces lo que hice fue, creé un personaje, ese personaje es Morty, el niño Boy Scout, y me sirvió para poder de alguna manera ir explicando las distintas cuestiones que yo necesitaba contar de contenidos como color digital, composición, iluminación, distintas cuestiones que mal que mal, crear este personaje, yo lo que hice fue mantenerlos interesados a los chicos con, si se quiere, las aventuras del personaje. Entonces, cada clase, mientras les bajaba contenidos de lo que sería lo que ellos necesitaban que veamos, les iba mostrando distintas situaciones del personaje, donde yo también explicaba, como les decía, composición, enfoques, ambientación de las escenas, color digital, staging de las imágenes, acá es, ¿cómo se llama? Dinamismo, acción, cuestiones de iluminación. Entonces, digo, teniendo esa idea del personaje que sea el que los chicos conocen y genera cierta empatía, porque también vimos diseño de personajes y un par de cosas, les iba explicando un poco que sí, que no, de cada personaje, y, perdón, de este personaje, y aprovechando eso, a ver, dejo de compartir, si no me come ancho de banda, aprovechando esa creación de ese personaje, ¿se llegó a verlo el personaje? Yo supongo que sí, que se llegó a ver. Entonces, genial, bien. Entonces, haciendo esa creación del personaje, de alguna manera generé interés en los chicos, los mantenía interesados en el tema de que estén con la pantalla, que estén en la clase, y como decía recién la profe anterior, lo que hicimos, yo armé unas carpetas en Google Drive, entonces ellos siempre subían todo ahí, y al final de cada clase siempre revisábamos, entonces, mal que mal, teníamos esa interacción de poder malavariar lo que sería el contenido oficial de la materia, que era lo que estábamos viendo, junto con el tema de los trabajos de los chicos. Entonces, cada trabajo práctico, cada mini entrega que íbamos haciendo para lo que era todo el proyecto integrador final, lo íbamos viendo todos, y como decía recién la profe, todos tenían esa posibilidad de opinar, siempre con críticas constructivas y buena onda del trabajo del resto. Y bueno, la verdad que funcionó, la cursada salió redondita, agradecieron bastante los alumnos, que eso es como súper valorable, aprendieron, que eso viene fenómeno siempre, y ahora, bueno, cuando arranque esta nueva cuatrimestre, creo que me tocan ingresantes de este año, los conoceré, pero ya por lo menos tengo esa pequeña experiencia de saber un poquito cómo recorrer ese camino, si bien va a haber que cinturear una cantidad de cosas y tratar de reacomodar otras en base a las necesidades de los alumnos, pero bueno, sabiendo eso de esta experiencia previa, por lo menos ya tenemos un pequeño mapa de lo que es el camino y de cómo demonios recorrerlo. Era un poco eso, contar la experiencia, les agradezco por escuchar y por ver al niño Morty Scout y divertirse un rato, porque si no, ¿para qué estamos aquí, verdad? Muchas gracias. Gracias, Agustín. Gracias por contarnos cómo superaste tus desafíos y qué herramientas usaste para hacerlo. Muchas gracias.
Convocamos a Carlos Jiménez Quimís, que nos va a hablar de experiencias y desafíos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad online en los estudiantes de diseño gráfico del Instituto Tecnológico Sudamericano de Guayaquil. Hola Carlos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos. Perfecto. Así Qué que bueno. voy a cerrar mi micrófono y tenés todo el tiempo. Bienvenido, gracias. Gracias, buenos días con todos, qué gusto compartir un año más el foro de cátedras. Saludos a todos los docentes que nos están acá. Me presento, mi nombre es Carlos Jiménez, de Ecuador. Trabajo como director de carrera de diseño gráfico en el Instituto Tecnológico Superior Sudamericano y coordino esa área, por lo que ha sido un reto tremendo. eh, Llevar a la transformación todo este proceso al cual todos no estábamos preparados. En lo personal, justo cuando empezó el tema de la pandemia, nosotros estábamos cursando asignaturas de tipo práctica. Justamente estaba compartiendo con los chicos diseño de editorial, lo cual se generó un problema súper complicado como experiencia, como docente y qué reto nos tocó asumir. Como todos los que están acá son docentes y son diseñadores, entenderán que para trabajar software de diseños como InDesign, como Illustrator, eh, el equipo técnico de una computadora es con características avanzadas y en algunos de los casos los estudiantes no poseen este tipo de herramientas. Entonces eso se hizo un poco complejo como tal porque físicamente en el taller nosotros tenemos Macintosh, entonces todos los chicos pueden hacer sus respectivos tareas y talleres. Ya al momento de pasar a la parte virtual, como hace unos días lo comentaba una compañera, creo que cambiamos las miradas por las voces y tiene total razón porque ahora nosotros tenemos que estar pendientes de escuchar al estudiante, de saber sobrellevar esa situación, de ver cómo hacemos de que el estudiante se sienta que no le estamos debiendo, en el sentido de que no está recibiendo el conocimiento. Nada como la práctica física. En algunos casos es súper complicado porque hay muchos estudiantes que probablemente no tienen la misma creatividad, no tienen el nivel de complejidad o en algunos casos no se encuentran motivados para atender o aprender una herramienta con facilidad, para transmitir. En cuanto a las plataformas, ha sido un reto total porque nuestra institución posee un Moodle virtual, pero hay recursos que son un poco reducidos en el caso de trabajar con pantallas compartidas, en el caso de trabajar con mostrar pantallas simultáneamente. Es complejo. Pero ¿cómo nosotros hemos sabido sobrellevar ese tema? Primero creamos guías de estudios, que es un componente adicional al sílabus, al programa de estudio, lo cual le permite al estudiante de alguna u otra manera tomar un poco más del interés por la materia, esas clases asincrónicas, ponerlas más en práctica, condicionarlos a que se exijan un poco más. ¿A qué me refiero a que se exijan un poco más? Porque ahora los talleres normalmente en clase los dejábamos para la siguiente semana, para 3 días posteriores. Ahora el tema de la plataforma nos permite a nosotros temporizar la recepción de las tareas. Entonces eso le permite de alguna forma al estudiante un poco más de presión, ¿sí? Hay sí, sí, efectivamente, es un pizarrapel que tengo en la parte de atrás, gracias Agus. Efectivamente, eso le permite al estudiante presionarse un poco más, porque el estudiante sabe que si no cumple, que si de alguna u otra forma no entrega una tarea, es condicionado su calificación. Y eso se ha hecho un desafío de que encontrar herramientas como Google Meet, inclusive a veces Zoom, y también la herramienta que la compañera decía hace un rato, Jamboard, han permitido de alguna u otra manera complementar esta parte. ¿Qué sucede con esto? Ahora ya vemos un cambio evolutivo bastante interesante, porque a raíz de que el tema de confinamiento ya se levantó, hay estudiantes que entendieron que realmente tenían la necesidad de tener un buen equipo. Hay chicos que ya han comprado sus propias computadoras con características de diseño, gente que entendió realmente
la importancia de tener una herramienta, porque nos pasó exactamente lo mismo que decía el compañero que nos antecedió. Los chicos no tenían herramienta en casa, los chicos no tenían materiales en casa. Entonces tampoco los podíamos decir, cómprese una computadora o pida una computadora por delivery, porque realmente eso no pasaba. Entonces, cada día como docentes estamos generando retos diferentes, estamos viendo cómo cumplimos esos desafíos, cómo complementamos esos objetivos, porque realmente la gente que amamos la educación, la gente que amamos la pasión, tenemos pasión por la educación, lo que hacemos es que ese, se transmita ese conocimiento para que los chicos lo pongan en práctica, para que los chicos formen una profesión, para que los chicos se nutran con esa experiencia que cada día tenemos como reto nosotros los profesores formarlos, de alguna u otra manera estimularlos, de alguna u otra manera generar que clase a clase el estudiante entienda un reto, que cada clase el estudiante tenga una motivación, que espere con ansia sus clases, porque es muy diferente y es muy difícil trabajar una clase práctica que una clase teórica. En la clase teórica probablemente podemos avanzar un poco más rápido o tú le compartes los slides, pero en las clases prácticas es súper complicado, materias como diseño gráfico, como expresión digital, como las mismas diagramaciones, producción de videos, producción de video digital, que son cátedras que me ha tocado cursar en algún momento con los chicos y hemos salido adelante creando dinámica con el buen uso de las herramientas tecnológicas, complementando de alguna otra cosa. Ahora estamos por finalizar ya un nuevo ciclo, nos pusimos como reto hacer una exposición virtual, porque cuando nosotros trabajamos en la presencialidad, cada fin de parcial hacíamos una exposición, una expo donde todos los chicos mostraban sus tareas, donde todos los chicos exponían y se sentían orgullosos y ellos podían verse reflejados en la calidad de trabajo que hacían, cosa que ahora es un poco complicado porque no le puedes hacer el seguimiento de manera diferenciada. Vamos a ver cómo nos va ahora con este nuevo reto. Vamos a ver cómo nos sale este tema de la exposición digital. Queremos hacer una vista 360 en línea donde los chicos cuelguen sus tareas, cuelguen sus portafolios y se pueda mostrar una exposición simultáneamente sincronizada en línea para generar otro tipo de contenido y otro tipo de recursos. Y como probablemente esto no termine todavía el tema de la pandemia, tendríamos que seguir avanzando, tendríamos que adaptarnos a los nuevos retos, tendríamos que ver qué nuevas herramientas hacemos para que el estudiante pueda de alguna u otra manera motivarse. Cierto, lo que también comentaba un compañero, nosotros competimos al momento de tener la concentración directa, porque nosotros no tenemos el control qué está haciendo el estudiante mientras nosotros estamos hablando. Entonces, de alguna u otra manera hay que buscar mecanismos adicionales didácticos que se permitan de alguna u otra manera generar permanentemente el interés por cada uno de estos. ¿Okay? Esa es con respecto a mi reflexión que quería mostrarle el día de hoy con las experiencias que hemos tenido, los retos que vamos llevando y los desafíos que cada día los estamos superando. Gracias con todos por escucharme. Gracias, Carlos. Bueno, muy interesante tu experiencia y bueno, cómo esta situación vino a sacudirnos un poco y nos hizo pensar nuevas estrategias, nuevas construcciones, nuevos recursos, ¿sí? Nuevos modos de abordar las clases y nuevos modos de vincularnos con los estudiantes, siempre tratando de evitar la deshumanización, ¿no? De seguir con el vínculo tan importante para construir conocimientos. Bueno, muy amable, Carlos, muchas gracias. Gracias. Convocamos al profesor Silvio Kiko, que nos va a hablar del uso de un título visual conocido para armar una caja publicitaria. Hola Silvio, buen día. Buen día, ahí voy. Bueno, dale. ¿Qué tal? Buen día. Perfecto.
Te vemos y te escuchamos. Cierro mi micrófono. Perfecto. Comparto absolutamente la mayoría de los problemas que han tenido los colegas. Hay un par más que yo agregaría, que es el tema de que muchos de los alumnos por primera vez reciben nota por lo que hacen. Muchos alumnos por primera vez hacen una presentación de una entrega, y es muy complicado para uno que normalmente siempre espera recibir esas preentregas para hacer una devolución, poder hacerla. Yo creo que fue uno de los desafíos más importantes de este cuatrimestre, porque uno también tiene que tener en consideración y ser sensible con toda esta situación que es nueva para todos. Entonces, comparto lo que decía recién, no me acuerdo, uno de los profesores que recién estuvo exponiendo, el tema de que tenemos que darle información extra para poder captar la atención. Yo una de las cosas que hice en el principio de la cursada, que lo que suelo hacer siempre, es mostrar diferentes artistas, es decir, antes de empezar, abrir el juego a que ellos empiecen a investigar qué existe. Es decir, no solo hablar desde la enseñanza, sino también que ellos empiecen a buscar su propio camino. Y lo que suelo hacer en la primera parte de la cursada, no solo hago una especie de nivelación para tener idea cuál es el nivel que tengo de conocimiento en los alumnos, y también ir ajustando los contenidos a ese tipo de nivelación que hago, sino también mostrar que hay diferentes niveles y diferentes tipos interminables de ilustración en mi caso. Mi cursada es Creación Visual 1, y una de las cosas que hice fue dar una lista de 50, 60 películas, no para que las vieran todas, pero sí para que las tengan, que sirvan para motivar, ¿no? Es decir, que lo puedan ir viendo en algún momento de la cursada o después, pero que les sirva como para motivarse y para tener herramientas visuales. Lo mismo hice con novela gráfica y lo mismo hice con cómics. Es decir, hice una lista que ellos pueden consultar cuando la necesiten y la quieran, que les servía no solo para poder tener material gráfico para poder hacer la cursada, sino también para lo que a ellos les sirva por fuera de la cursada. Fue muy complicado lo del tema de hacer la parte de nivelación, porque yo en la parte de nivelación lo que trato de hacer es que puedan usar muchos materiales, y es muy complicado lo que también decían, el tema de pedirle a los alumnos que salgan, se expongan y que compren los materiales. Yo también hice una lista de materiales bastante económicos, o me acomodé a lo que se podía llegar a conseguir. Una de las cosas que traté de hacer era yo consultar qué librerías estaban vendiendo online y llevando los materiales, ¿no? Es decir, y viendo si lógicamente el costo de adquirir los materiales se justificaba. Pero busqué la vuelta creativa de que ellos también se armaran un grupo de WhatsApp y hagan exactamente lo mismo, la misma búsqueda que hice yo. Es decir, ir viendo de qué manera tratar de conseguir alguna de las cosas como para seguir trabajando. Por aparte era también un semana a semana, en el sentido de que en la medida que iban apareciendo o se iba abriendo determinada situación con el tema de la pandemia, vos tenías determinados elementos que podías adquirir y otros que no. Porque aparte el otro tema también es, las librerías tampoco tienen la capacidad de reabastecerse de material. Es decir, entonces también es muy complicado pensar en qué materiales pueden llegar a conseguir, y lo que trataba de hacer era, bueno, en la medida de dar los ejercicios, la primera parte de mis cursadas es nivelación y es solo ejercicios de práctica para saber el nivel que tienen y para darles una idea de qué necesito yo de las entregas con respecto a
la prolijidad y con respecto a la cantidad de horas que se dedican a hacer esa nivelación. Porque yo no pongo nota en la nivelación, pero trato de ver el esfuerzo que le ponen a esa nivelación. Y como llamo, una de las cosas que sí fui viendo es eso también, el tema de no poder ver la devolución, dar más devolución sobre esas entregas al no poder verla. Mi materia es muy visual en el sentido de uno poder ver lo que hace el otro, tener una autocorrección, como decían antes, poder ver cómo resuelve otro colega, otro compañero el ejercicio y autoevaluarse, subir su propia vara. Entonces, yo creo que voy a tomar varias de las herramientas que fueron pasando como para mejorar ese tipo de interacción. Porque también el problema es que yo creo que muchos de los alumnos que yo tuve tampoco han tenido experiencia de interacción entre sí cuando tenían que hacer trabajos prácticos. No es que había trabajos prácticos, fueran grupales, pero sí, y no tanto el tema de la timidez, sino directamente el tema de la falta de experiencia de poder presentar un trabajo práctico delante de otros compañeros como hecho, ni siquiera como algo personal para mostrarlo, sino como una actividad como una actividad normal de una cursada. Así todo se fue moviendo bastante bien, pero siempre siempre teniendo o pensando o teniendo en consideración la situación general, el tema de, bueno, qué pedir, qué usar como para mantenerlos atentos y qué elementos sé que tienen como para trabajar también. Entonces también ir viendo eso, ¿no? Ir viendo caso por caso qué pedirle a cada uno a partir de lo que tenían también. Una de las cosas que yo también suelo hacer cuando doy la cursada y que son presenciales es que más allá de que compren materiales, yo les inculco de que tengan estoqueo de material. Es decir, que siempre compren una o dos hojas más o que siempre compren un poco más de material para siempre tener. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo se va a poner a hacer los ejercicios y uno nunca sabe cuándo los termina. Entonces, uno tiene que saber que, bueno, si a las 10 de la noche uno se queda sin material, no es justificativo para el lunes no entregar algo. Es decir, uno tiene que tener un poco más de material como para poder entregar un lunes, por ejemplo, porque capaz que el sábado nadie después va a comprar. Entonces, al tener un poco más de material estoqueado, uno siempre tiene cómo continuar. Entonces, yo lo que les traté de decir es, más allá de ver la cantidad de librerías y de lugares donde conseguir los materiales, en la medida de lo posible, obviamente sin gastar fortuna ni nada por el estilo, estoquearse de material para siempre tenerlo. Yo trato de que no usen software, porque yo desconozco el conocimiento con el que vienen. Entonces estoy poniéndome yo en una situación complicada. Sí, escucho, si me querían consultar. Yo si desconozco el nivel de conocimiento sobre software de cada uno, me tengo que poner yo en una posición de que yo tenga que enseñarles determinadas cosas de soft para poder resolver los ejercicios. Y yo prefiero que, por lo menos en mi cursada, sea poco y nada lo que tengan que ver con software. Ahora, lo que sí hago es, si yo veo que tienen el ejercicio terminado en tiempo y forma, con margen para poder hacerlo en digital, yo les doy la posibilidad de que lo hagan. Pero yo no se los obligo a los otros colegas, a los otros compañeros. Es decir, yo lo que hago es que me lo entreguen mejor, si lo quieren entregar. Porque yo sé que corrijo la evolución del trabajo, no corrijo el conocimiento, no corrijo lo teórico que doy, sino que corrijo el paso a paso que van dando en toda la cursada. Entonces yo me agarro más de eso que de si tienen los materiales, si no tienen, porque una de las cosas que yo también traté de hacer es, bueno, no tenés todos los materiales, entregámelo lo más terminado posible con lo que tenés. Ahí no hay excusa, o sea,
ahí no hay, ¿cómo se llama? No hay ningún tipo de contraexplicación sobre la falta de materiales. No tenés tinta, lo haces a lápiz, pero lo haces terminado, lo haces ajustado y terminado a lápiz, como si fuera entregado a lápiz. Entonces ahí empezaron a esforzarse un poco más sabiendo de que no tenían que conseguir los materiales y a su vez no tenían la excusa de decir, excusa entre paréntesis, de decir no consigo los materiales. Porque una de las cosas que sí solía o me solía pasar era el tema de, bueno, pero no puedo salir, no, y yo lo que trataba de hacer cuando tenía esa complicación es decir, bueno, hacelo con los materiales que tengan la mejor manera posible y exhibilo, que lo corregimos. Entonces yo lo que quería con ese tipo de situaciones es tener una corrección que ellos puedan seguir trabajando de otra manera cuando terminara la clase y ver esa evolución en la clase siguiente. Una de las cosas que también traté de hacer era el tema de que pudieran armarse, que suelen armarlo, grupos de WhatsApp para seguir esta misma situación. Tanto el tema de las librerías abiertas como el tema de que ellos pudieran hacerse correcciones entre ellos o ver el nivel de entrega que van teniendo entre ellos. En algunos casos sirvió, en otros casos no tanto, y yo creo que es complicado en este momento para los ingresantes, porque no solo están con ausencia de determinados conocimientos, sino que también están obligados a tener esta modalidad virtual para poder adquirirlos. Entonces, yo creo que por un lado uno tiene que ser sensible, pero por el otro lado uno tiene que también ser rígido con el tema de que se exijan un poco más, ¿no? Es decir, ellos tienen la posibilidad de poder estar más tiempo en la casa para poder hacer los ejercicios. Entonces, más allá de que sea algo obligatorio, que se note en la cantidad de horas que le dedican a los trabajos. Y en varios de los casos se notó, es decir, varios de los alumnos se dieron cuenta de que a partir de poder dedicarle más tiempo al trabajo, el resultado empezaba a ser otro, ¿no? La corrección empezaba a ser otra. Y eso es lo que de alguna manera yo quiero buscarle la vuelta de fortalecer, en el sentido de tener más correcciones virtuales y que todos puedan poder ver el material de los otros compañeros, estar atentos a qué tipo de materiales se pueden conseguir y dónde, porque mucha gente no vive tan cerca de las librerías, o las librerías están cerradas, o obviamente uno no puede obligar a los alumnos a buscar los materiales. Pero sí buscarle la vuelta creativa para poder adquirirlos, de alguna manera. Yo tuve que suspender 2 de los trabajos que tenía que hacer porque son, uno es una impresión de remera y el otro es directamente la caja donde se colocan todas las cosas, que también es decorada. Es decir, yo lo que quiero hacer es que cada uno de los trabajos de lo que sería la entrega final sean muchísimo más manuales. Y toda esa parte todavía está compleja por el tema de que no se le puede pedir a los alumnos que consigan los materiales. Entonces, sí o sí, tuve que adaptarme a lo que tenía cada uno en la casa y buscarle la vuelta de que fueran lo más creativos con esos materiales para poder hacer las entregas. Sí, es un poco la experiencia de lo que me pasó a mí en el primer cuatrimestre. Sí, lo que sí estuve a disposición 7x24 para cualquier consulta. En comparación a otro momento donde quizás lo ofrezco, pero no es algo que los alumnos puedan usar. En esta situación yo ofrecí que en cualquier momento que ellos tuvieran impulso de poder hacer los ejercicios, si tenían alguna duda me pudieran consultar. Entonces estuve más a disposición de tanto del chat como del mail, para que pudieran hacerme la consulta que necesitaran. Eso nomás. Bueno, gracias Silvio, muy interesante tu Por favor. experiencia.
sobre todo cómo abordaste la evaluación inicial para verificar y construir ciertas habilidades, hábitos, saberes, y bueno, cómo estuviste trabajando con el tema de el inicio de la profesionalización, sobre todo en las entregas y en estos hábitos universitarios de los chicos ingresantes. Bueno, muy amable, muchas gracias. Convocamos a Anabela Reggiani, quien nos va a hablar del museo como experiencia virtual. Hola, Anabela. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ahí se te ve y se te escucha muy bien, así que yo cierro mi Buenísimo. micrófono. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Anabela Reggiani, soy fotógrafa. Mi materia se llama Taller Editorial 1 y básicamente es una materia que se basa muchísimo en lo presencial porque el eje de la materia es la museología y todo lo que tiene que ver con el armado y el curado de una exposición. En principio, cuando nosotros arrancamos la cursada, arrancamos de manera presencial, estaba pautado un trabajo, que es un trabajo, digamos, que es parte del proyecto cuatrimestral, donde hay una serie de pasos, donde el alumno comienza haciendo todo un análisis de lo que es el espacio del museo, para terminar con una exposición propia, donde justamente, digamos, la idea del trabajo era hacer una intervención dentro del espacio universitario. Lo habíamos hablado el año pasado cuando se me asignó la materia, lo habíamos hablado durante el verano, y la idea original era llevar a los alumnos la experiencia propia y vivencial de armar una muestra dentro del espacio de la facultad, encontrar desde cómo es colgar un cuadro en la pared a todo lo que lleva a exponer, hacer acciones de prensa, llevar, ¿sí?, distintos actores que tienen que ver con cómo curamos una muestra, qué es una naturaleza de muestra, cómo se eligen las obras. Y en el medio de todo eso, bueno, a los 15 días apareció el COVID y nos obligó de cierta forma a cambiar toda la estrategia, porque ya no podíamos, digamos, hacer una experiencia de tipo presencial, no podíamos intervenir la facultad, algo que estará pendiente para cuando podamos hacerlo, digamos, en forma presencial, y tuvimos que transformar todo esto en una experiencia virtual. Por lo cual, como recién no hablaba el compañero recién que hablaba de esto de los materiales y todo lo que teníamos que conseguir, nosotros tuvimos una ventaja, que es que al no tener que justamente exponer dentro del espacio de la facultad, se nos ocurrió jugar a que teníamos un presupuesto absolutamente ilimitado y transformamos esta experiencia del museo en una experiencia virtual, donde lo que hicimos fue trasladar todo el proceso de la experimentación a el armado de todo, pero en un lugar mucho más grandilocuente. Por lo cual lo que hicimos fue, los alumnos siguieron eligiendo una muestra para armar, eligieron un autor, en este caso trabajaron entre ellos, muchos fueron sus propios curadores y mostraron sus propias muestras. Hubo el caso de 2 alumnas que se contactaron con otros estudiantes de la facultad de otras áreas que no eran solo fotografía para mostrar sus trabajos. Armamos todo lo que tuvo que ver con su naturaleza de muestra, elegir obra, cómo catalogarla, cómo armar la diagramación dentro de un espacio, pero esta vez ese espacio era un espacio más grande. Entonces hubo alumnos que eligieron, digamos, la única limitación que les puse fue federal. Podían trabajar en cualquier museo que sea dentro de nuestro país, porque algunos querían ir al MoMA, que es muy lindo, pero ya era un poco más lejos. Entonces, lo que hicimos básicamente fue trasladar este espacio museo físico a este espacio virtual. Y nos encontramos con muchas herramientas que nos permitieron recorrer un montón de museos. Yo en el chat les voy a compartir para que cuando tengan un tiempo de ocio paseen un rato. Encontramos un montón de galerías de arte que en la necesidad de justamente traer el espectador al espacio museo empezaron a abrir sus catálogos. Entonces, los primeros catálogos online eran catálogos un poco más tradicionales, donde uno veía obra, veía sus características, pero a medida que fue avanzando el cuatrimestre nos encontramos con tour virtual, donde podíamos trasladarnos en primera persona, como si fuese un videojuego, pero en vez de ser un videojuego donde uno se mete y liquida enemigos, que son la gran mayoría de la primera persona funcionan así, en este caso era un recorrido visual por adentro del museo. Y nos encontramos desde los grandes museos a galerías muy pequeñas, donde justamente nos permitía dimensionar esto, ¿no? ¿Cómo colgamos un cuadro? ¿Qué distancia tiene que haber desde, digamos, la línea de colgada al espectador? Todo lo que tuvo que ver con justamente el desplazamiento dentro de ese espacio.
Y insólitamente, más allá de que yo les di esta posibilidad de salir así a lo que es lo federal, algunos alumnos eligieron espacios que tuviesen que ver con la colgada, hubo alumnos que eligieron el Malva, Fundación Proa, pudimos por suerte conseguir planos, rearmar esos espacios de manera digital, aquí sí hubo mucha utilización de software para poder rearmar esos espacios, pero también hubo alumnos que se quisieron quedar con la propuesta inicial, que era intervenir la facultad, e incluso hasta consiguieron los planos de la facultad, que fue una faena bastante compleja, pero muchos lo lograron, hasta algunos armaron sus propios planos de la facu en base a fotos que encontraban en redes sociales, y trasladamos esta idea del museo y de la intervención a la facultad. Y surgieron proyectos sumamente interesantes, muchos de ellos trabajaron con lo que fue la idea del site specific, que es cuando uno hace exclusivamente un tipo de muestra para un lugar muy específico. Hubo intervenciones desde intervenir la fachada de, por ejemplo, Jean Jaurès, intervenciones dentro de otros espacios de la universidad. Hubo un alumno que, por ejemplo, consiguió los planos de otra de las sedes, no la de diseño, y armó toda una intervención dentro del espacio de escaleras. Algunos trabajaron con los espacios tradicionales de intervención, también, por ejemplo, la sede que está en Cabrera, muchos utilizaron lo que fue la recepción y armaron sus colgadas más tradicionales ahí. Y también esto de lo virtual permitió que, si bien no pudimos hacerlo presencial, se enfocaran en otros aspectos que tienen que ver con el armado de una exposición, que es justamente una de las grandes patas complejas de lo que es dar, digamos, esta nueva modalidad de examen, que es cómo defendemos nuestros trabajos, ¿no? Cómo nosotros, como futuros curadores, llevamos una propuesta, realmente una propuesta a un museo, y cómo hacemos para convencer a los distintos directivos de un museo para que nuestra propuesta sea tomada en cuenta. Por lo cual se armaron presentaciones sumamente interesantes donde los alumnos se enfocaron no solamente en elegir un autor, elegir un artista, elegir su obra, sino también en utilizar, por ejemplo, el lenguaje como una de las herramientas más importantes para poder generar contenido vinculado a una exhibición. Entonces, nos volcamos mucho en la escritura, en escribir textos curatoriales, en analizar obra, en presentar obra, en mostrar todos los elementos que se utilizan a la hora de acercarnos a un museo, desde llevar una obra, una presentación inicial, hasta hacer un despliegue mucho más grande, cómo explicarle a digamos, a un directivo de una institución museo qué es lo que vamos a querer hacer en su museo. Aprendimos a presupuestar también, digamos, ahí sí nos volcamos a lo real y tuvieron muchos de ellos una verdadera noción de todo lo que lleva a armar una exposición, desde el costo de un cuadro, de una colgada, quiénes participan, ¿sí? Quién es el que pone un clavito, hasta quién es el que manda un mail para que un diario vaya a la inauguración. Y por último terminamos armando un vernissage, que es básicamente una inauguración. Hicimos inauguraciones virtuales, no hubo vino, como en una vernissage tradicional, pero sí hicimos en las últimas 2 clases de la cursada una vernissage con un tiempo para cada uno, donde cada uno mostró sus exposiciones, y pudimos, digamos, de cierta manera apreciar todo lo que fue ese trabajo cuatrimestral. Por lo cual, por un lado tuvimos, digamos, la desgracia de no poder ir al museo presencial, pero a la vez nos encontramos con un montón de herramientas, porque por suerte Internet nos dio la facilidad de entrar a un montón de lugares que tal vez no podíamos haber ido presencialmente, como por ejemplo esta galería que les compartí, o varias galerías de Nueva York. Pudimos entrar al Museo del Vaticano, que abrió sus puertas de manera recorrido virtual, que tal vez en este contexto, digamos, en el contexto de lo presencial, ni siquiera nos hubiésemos acercado a eso. Y si bien no pudimos hacer otras actividades presenciales como ir al Malva, que es una actividad que solemos hacer, o ir a alguna galería más pequeña para entender cómo es visualmente la disposición de una exposición, sí pudimos acercarnos al museo desde otra mirada y otro lugar. Así que bueno, esa fue un poco la experiencia. Y en cuanto a los alumnos, mi grupo de alumnos es un grupo de alumnos avanzados, no es, digamos, de los que están empezando, sino de los que ya se están por recibir, por lo cual todo lo que fue evaluación y el compartir, todo lo que tiene que ver con el material, una gran predisposición, digamos, por parte de ellos, porque ya muchos están bastante cancheros en cómo presentar, digamos, material. Y lo interesante de todo esto fue que también, bueno, esta plataforma Blackboard, ¿no? Al principio una de las colegas hablaba de las plataformas para presentar trabajos, tienen muchos elementos colaborativos que hacen a que esa cursada online sea bastante amena y bastante fluida. Incluso nos hemos quedado más tiempo del que era debido, hemos tenido conexiones de a veces hasta 4 horas y media,
porque también daba para este espacio, ¿no? O sea, de compartir, mostrar, recorrer el espacio juntos, así que bueno, esa fue mi experiencia dentro de lo que fue la cursada online. Podría seguir hablando, pero estoy respetando los 7 minutos que me habían dicho. Si quieren puedo contar más cosas, no sé. Carlos, ¿está bien? Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos con Payo y después hacemos un cierre al final, así tenemos la posibilidad de hablar todos. Y después Perfecto. Andrea Pontoliero coordina la parte del cierre y ahí podemos intercambiar entre todos. Dale. Muy, muy interesante tu experiencia, Anabela. La verdad cómo te las arreglaste para revertir todo sobre la marcha. Así que bueno, felicitaciones. Muy, Gracias. muy linda la cursada. Dan ganas de cursar con vos. Así que muchas Cuando, gracias. cuando quieras, los invito. Dale, buenísimo. Bueno, ahora invitamos al profesor Payo Zuluaga, que nos va a hablar de mi materia y mi carrera en el mundo virtual. Hola, Payo, un gusto escucharte, verte. Ahora ahí estoy tratando de prender la cámara. Dale, ¿Se escucha? ¿Sí? Ahí va. ¿escucha Bueno, bien? buenos días. La verdad A que ver. Ahí, Ahí te o todavía no vemos. tuve. Perfecto, te vemos. Bueno, Yo cierro mi micrófono, Payo. dale, bueno. Buenos días a todos. La verdad que las experiencias, si bien han sido bastante personales, son también bastante compartidas, ¿no? Todo esto del mundo virtual y de lo nuevo. Particularmente me tocó estar con cursada de primer año, ingresantes, y tercero, imagen 3, donde ya había confianza, donde ya nos conocíamos, donde solamente estar online fue casi una modalidad que primero pensé que iba a ser más difícil y después resultó bastante interesante. No es sencilla, creo que ahí compartimos varios que una de ellas elige a Diana en una charla es que trabajamos más, porque es como decía recién Silvio, a veces abrís otros canales porque el que quiere hacer una presentación o quiere hacer una corrección, le abrimos ese espacio para que ya haga tiempo, ¿sí? Particularmente las materias que yo di en este caso fueron imagen publicitaria 1 y 3, con lo cual requería mucho de correcciones, el avance de las correcciones. Entonces me parece que en un punto fue muy interesante porque no tenían que esperar una semana, ¿sí? para corregir algunas cuestiones, ya sean más sencillas o menos, pero lo interesante es que entonces en la semana ya te hacían una consulta, vos veías alguna corrección, le dabas una devolución, entonces ya llegaban más armados a la presentación del día de clase. Obviamente me encontré con los casos que más se involucraron con esta modalidad y los que llegaban y ni siquiera hacían las cosas, como pasa siempre. Generalmente trato de respetar o trato de que en ese contrato, como decía un poco Fernanda, tomen la facultad como una puerta a ya empezar a estar trabajando. Generalmente ya en primer año tienen un portfolio armado, saben de qué se trata, y hace muchos años vengo trabajando el tema de lo digital, sabiendo por supuesto que cada vez se imprimen menos, que cada vez quizás abren menos agencias físicas y mucho más digitales, etcétera, etcétera, tratar de abrirle esos canales y no pensar solamente en que una publicidad va a terminar siendo parte de una revista, sino que directamente hasta ellos se pueden buscar sus distintos clientes para desarrollarse de manera digital. Me parece que ya hace unos años estamos viendo todo esto que se dio, ahora directamente nos sobrepasa, creo que todos, el mundo de sorteo, de todas las empresas, pymes o proyectos que van apareciendo, pero bueno, también es una posibilidad a ellos a buscarse esos clientes, a que ya puedan estar trabajando, que no dependan de que si en algún momento entran sí o no a una agencia, sino tener las herramientas para desarrollarse. Particularmente hace muchos años yo trabajo, hace más de 10 trabajo de manera freelance, así que también es un poco entregarle esa experiencia, decirle a ustedes en su casa tener sus clientes y pueden trabajar y desarrollarse desde ahí. Me parece que esto fue una
nada, un visto bueno en eso, si se quiere, porque la verdad que a mí también me sirvió para dar las clases, que un día estabas en el living, al otro día podías estar allá, al otro día estabas en otros lugares. Sí, for life. Entonces, eso también en un punto también estaba bueno decir, che, al final estoy desarrollando al 100% mi trabajo, ¿sí? Porque en realidad lo único que requería que yo esté presencial en algún lugar, en un punto era la universidad. Bueno, a saber que lo podía hacer directamente con esta compu, esté donde esté. Así que también eso a mí me ayudó para sacarme una negativa que yo tenía con esto de lo online, porque creo que el año pasado lo hablábamos con Carlos, yo había tenido en un punto una oferta para que dé una materia online, y yo medio estaba renegado a eso, porque decía, no, porque la presencia, porque las caras, porque los gestos, porque esto, que si bien es algo que a mí me faltó en este primer cuatrimestre, porque puedo decir que de cursos de 22 personas o 23, quizás prendían las cámaras 2 o 3, no mucho más, sobre todo en primer año, que no nos conocíamos. Quizás en la otra materia éramos más conocidos, prendíamos la cámara y yo qué sé, y nos reíamos todos. Nos conocíamos los gestos y esas cosas. Pero bueno, el primer año me resultó más difícil ese compromiso de prender la cámara. No pasa nada igual, porque la verdad que como eran correcciones todo el tiempo estamos subiendo los que ellos me mandan y etcétera, etcétera. Así que diría que fue casi, sacando la experiencia única, fue muy parecido a cualquier otro cuatrimestre en el proyecto, ¿sí? Es más, creo que laburaron más, porque al haber ahí me perdí, me fui el chat, al haber trabajado más, bueno, me parece que también salen otro tipo de proyectos más redonditos, al estar con mucha habilidad digital, también me han sorprendido, porque yo les pedía que empezaran a hacer cosas para Instagram y eso, y me mandaban filtros, videos, stickers, GIF y cosas así, que la verdad ni sabían cómo se hacían. Y entonces ir llevándolos a eso me parece que fue productivo para ambas partes de generar esas herramientas, ¿sí? Mismo yo, ¿y eso cómo lo hiciste? ¿Y eso cómo lo hiciste? Entonces había un intercambio entre las dos partes, entre los alumnos y yo, y creo que en eso crecimos. Tengo un desafío ahora por delante, por eso recién la estaba escuchando a Susana hace un ratito, que ella da materias de taller, que ahora voy a dar, bueno, ilustración, así que lo que vimos ahí de Agus también y de Silvio me sirve, porque esas son más, en general siempre las planteé más de aula, de estar trabajando en el aula, no tanto de corrección. Entonces, me parece que se me presenta un desafío, que era el que le tenía miedo el año pasado, pero creo que le encontré también el gustito, así que tanto a los desafíos como para estar dando clases casi de cualquier lugar y que los proyectos no decaigan. Así que, de mi experiencia, me sirvió para darme cuenta que esto de estar virtualmente conectado no es malo, no es malo. Estamos todos desparramados en distintos lugares, tuve alumnos que estaban en distintos países, en distintas provincias, yo también me moví de provincia, o sea, y la verdad que estuvimos siempre conectados. Sí se abren otros canales, sí se trabaja más, pero me parece que al ver que el proyectos terminan siendo más interesantes y reales, porque intento de que sean reales y desarrollar piezas hasta en cantidad, ¿no? Con ciertas consignas, por supuesto, y corregir a 22 alumnos. Yo a veces prendía la cámara a las 8 de la mañana y eran las 12:30 y seguía corrigiendo, y en un punto me querían morir, pero en otro punto era porque justamente había muchísimo trabajo. Entonces, si yo se los había pedido, por lo menos merecen que se los corrija y que me involucre. Así que me parece que las dos partes hubo eso, los trabajos están bastante buenos, y mi experiencia en el mundo virtual me cambió la forma de pensar. Así que ahí, como dice Agus Calcaño, Freelance for Life, me muevo a todos lados con esta compu, y bueno, me parece que no se perdió nada, al contrario, se han sumado
herramientas y conocimientos. Un poco eso es lo que yo me refería en el tema que había planteado. Y después, bueno, lo otro son experiencias y cosas que nos pasaron a todos. Considero que se trabaja más, pero también trabajé como bastante a gusto. Así que eso es un poco lo que quería decir. Sí, pero ya lo venimos trabajando a eso hace un tiempito. Bueno, de nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, Payo, por tu experiencia, por contarnos. Me gustó tu última frase, que no se perdió nada, se sumaron más herramientas. Está bueno mirarla así. No, hay que sacar todas las miradas nostálgicas del pasado y centrarnos en el presente, porque el futuro es incierto. Y bueno, parece un libro de autoayuda, pero no quiero llegar a eso, pero digo, lo que tenemos es el aquí y ahora del aula, de la virtualidad, del espacio que disponemos, y tenemos que apropiarnos de eso y desarrollar todas nuestras herramientas, todos nuestros saberes y toda nuestra profesión en este espacio que es el que disponemos, ¿no? Así que me parece bueno tu frase de no perdimos nada, se sumaron más herramientas. Está buenísimo como para cerrar esto. Así que gracias, Payo, un gusto verte. Gracias a vos, Carlos, un abrazo grande. Un abrazo grande. Igual no te vayas No, de la comisión. Parece una despedida esto. Bueno, ahora convocamos a la profesora Andrea Pontoriero, académica de la facultad, coordinadora del área de teatro. Hola, André, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Hola, están? André. Buenos días. Bueno, ahí te vemos, te escuchamos. Bueno, si querés, empezamos el cierre. Dale. Bueno, yo los estuve escuchando y tratando de buscar a ver qué ejes y qué ejes tenían en común, digamos, las exposiciones que estuvimos escuchando hoy y las experiencias que estuvieron compartiendo. Y me parece que todas ellas estuvieron hablando sobre un eje común que tiene que ver con esta cosa de el traspaso a lo virtual y cómo en este traspaso, digamos, hay por un lado como una pérdida y por otro lado como una ganancia. La pérdida a la que todos tenemos miedo, me parece, y que es lo que todos extrañamos de la cuestión presencial, que es esta cuestión humana que nosotros tenemos de compartir un mismo espacio con otros, y que entonces, digamos, a partir de la mediación se pierde un poco esa humanización de verles las caras. También, bueno, creo que todos en este cuatrimestre tuvimos la experiencia de que hay chicos que no quieren prender las cámaras, y entonces a veces nos encontramos un poco solos hablándole a la camarita. Y por otro lado, un tema que también en esta pérdida o en esta falta que todos tuvimos, como estrategias de parte de todos los docentes para tratar de compensar esto y ustedes hablaron de mantener el interés, de captar la atención, de permitirse entonces ver, bueno, cómo se podía, digamos, compartir el trabajo con los otros a partir de distintas herramientas. Entonces eso también permitió descubrir herramientas, plataformas, posibilidades, no sé, esto fue muy interesante, esta cuestión de la curación, de la curaduría en los museos y de entonces por ahí descubrir esta cuestión de poder hacer visitas virtuales en 360. Esta cuestión también de... me resultó muy interesante esto que planteaba Payo recién, de que en realidad cuando nosotros planteamos los trabajos en la virtualidad nos terminamos encontrando, a mí me pasó lo mismo en el cuatrimestre, que
los alumnos trabajan más. Igual que nosotros, porque nosotros también estuvimos trabajando mucho más, o al menos es mi experiencia, porque bueno, justamente en este tratar de adaptarnos, de captar el interés, de buscar herramientas nuevas que no conocíamos, de tratar de mantener la humanización y la sensibilidad que nosotros tenemos en nuestras clases y que son imprescindibles para que haya una relación de aprendizaje, nos exigió también mucho tiempo y poner el cuerpo y comprometernos. Y me parece que esas entonces serían un poco los ejes que me parece que todos compartieron, cada uno desde la especificidad de su materia, pero que son las cosas que aparecen como desafíos y que está bueno que se hayan podido incorporar. No sé si alguien quiere o tiene ganas de, a través por ahí del chat, plantear algún tema o decir algo que le haya quedado por decir o hacer algún comentario o alguna pregunta, y por ahí podemos hacer un intercambio entre todos. Anabela, ¿por qué no prendes la cámara y el micrófono y desarrollar un poquito más esto que decís de pensar nuevas formas de evaluar? Y porque un poco, digamos, lo presencial hace que uno vea el material. Estamos en la Facultad de Diseño, ¿no? Hay mucho del material que es súper tangible, que lo tenés que ver desde Aus, ¿no? Que hablaba esto de la ilustración cuando la traen impresa en papel tiene otra forma, otra textura, otro color. Lo mismo pasa con el armado de una exposición. Virtualmente un cuadro tiene un montón de materialidad que tal vez en lo, digamos, presencial tiene una materialidad distinta. Entonces, por ejemplo, cuando vos pensás en una exposición, exponer una fotografía, tenés que elegir desde el papel, de cómo, digamos, ver cómo le va a dar la luz, cómo lo enmarcás, un montón de cosas que son presenciales, que en lo presencial tienen ciertas connotaciones, en lo virtual se manejan de otra manera, y eso también trasladarlo a cómo evaluar, ¿no? Cómo evaluamos a un alumno, un poco hablaban todos de esto, de que muchos no conectaban la cámara, ¿no? ¿Cómo hago para hablar con alguien que me está haciendo una presentación y no puedo ni siquiera mirarlo a los ojos, a ver qué me cuenta? ¿Sí? Entonces creo que también eso fue un gran desafío, ¿no? Esto de pensar en estas nuevas formas de evaluar o cómo nos adaptamos a esta forma de calificar al alumno de esta forma también, ¿no? Por este medio. Perfecto, sí. Fernanda, vos querés agregar algo. Prende la cámara. Si podés. Fernanda. Ahí veo que Fernanda está con baja conexión. Hola. Hola, sí, ahí está, volví. Ahí está. Claro, cuando intenté prender todo se me bajó, bueno, gran problema que me ha pasado también en la cursada. En la cursada. No, les quería argumentar que esto de la cámara que a mí en algún, no sé, me sirvió en algo. Cuando empezamos las clases, les dije que la verdad, o sea, parte de este crecimiento y de ellos, ¿no? De poder ver la forma en que ellos iban creciendo en conocimiento, era mostrarnos y tratar de enfrentarnos, porque en la vida real no hablamos atrás de una pared, sino que si tenemos que ir a defender nuestro trabajo, tenemos que ir a ver un cliente, podemos acercarle un portfolio digital, pero necesitamos conectarnos visualmente para poder defender nuestro trabajo y que somos nosotros los que lo hicimos. Entonces, yo les dije que el prender la cámara era un plus para mí, era un plus muy importante, y no solamente escribir por el chat, porque sinceramente a mí particularmente me dispersaba mucho que me hagan consultas por chat, sino que el chat sea quizás un espacio para pasar direcciones o algún que otro comentario, pero no un emoticón cuando otro compañero está hablando y llenarle de cosas. Entonces, siempre hacíamos este espacio los últimos 10 minutos o 5 para que puedan intercambiar.
Y una cosa que me ayudó también es, hice muchas capturas, o sea, no usé, digamos, estas plataformas que me parecieron interesantes que como los compañeros para colgada, pero sí hacíamos capturas, compartíamos pantallas con ellos en todo momento y al finalizar la clase por WeTransfer les pasaba las capturas de las pantallas. Entonces prácticamente había un registro de todo lo que se vio durante la cursada. Esto ayudó mucho a que tenga una asistente académica también, lo digo, porque mientras yo daba las clases o un comentario, ella hacía capturas y finalizaba y lo enviábamos, tenían 4 días para poderse bajar de ese WeTransfer las capturas. Entonces era no tiempo en ellos quizás tomar nota, sino, bueno, también podían ver la clase grabada, eso también es algo que lo hacíamos, lo grabábamos, la clase quedaba grabada y la podían ver, pero yo insistía en que ellos estén a las 8 de la mañana el lunes, o sea, la verdad que costaba un montón, pero insistía porque de alguna manera ellos habían optado por una clase presencial, o sea, iban a ir físicamente a las 8 de la mañana, entonces, digamos, entre eso y despertarse 8 menos 10 de la cama, levantarse, me parecía que merecía el respeto de todos de estar a las 8 de la mañana. Y la verdad que, no sé, o sea, han cumplido, fue quizás muy una bajada literal al principio, como, no, digamos, esta es la forma que vamos a tener que cursar y llevar todos este bote para adelante. Y eso me ayudó, pero bueno, cada taller es distinto. También tuve principiantes y el principiante tiene como ese respeto, quizás el último año de la carrera, bueno, lo toma bueno, un poco más relajado, en este caso me ayudó esta especie de acuerdo, digamos, pero insisto en que el prender la cámara, si no uno mira siluetas, ¿no? Le habla a emoticones, le habla y está bueno poder visualmente ver lo que está pasando del otro lado, aunque no reemplacemos lo físico, ¿no? Es un poco mi comentario para sumar a lo de Anabela. Gracias. Leo algunas cosas que aparecieron en el chat. Luca dice, creo que lo bueno que tienen las carreras proyectuales es la posibilidad de evaluar procesos más que resultados e intenciones, lo dijo uno de los disertantes hace un ratito. Sí, es verdad. Eso es algo que, bueno, que se hace en lo presencial y en lo virtual. Me parece que eso no es algo que lo virtual cambie. Y después acá Gerardo dice, desde mi punto de vista de estudiante, si bien coincido que quizás la mayoría de los estudiantes disponen de más tiempo, creo que se equivocan partiendo de esa base y en cierto punto incomoda que asuman que es así. Gracias. Yo, Gerardo, no sé si alguien quiere decir algo respecto a lo que dice Gerardo. Yo no asumo realmente que los estudiantes dispongan de más tiempo, como yo tampoco. Yo lo que creo es que el tiempo se vuelve distinto en lo virtual, que tenemos otro tipo de tiempo, y yo lo que creo realmente es que estamos trabajando como mucho más, incluso a veces, que en la modalidad presencial. Yo al menos he tenido esta experiencia en mi curso, que por ahí no se daba tanto en las clases presenciales, que tuvieron una asistencia perfecta, no faltó nadie se iba antes de la clase y todos llegaban antes que yo al aula virtual. Y la verdad a mí me sorprendía eso. Yo no sé si eso tiene que ver con una necesidad también de poder focalizarse en este contexto en el que estamos viviendo, en algo que, como el estudio, que bueno, que es algo productivo y que te hace focalizar en un futuro, mientras el futuro realmente es incierto. La verdad es que no sé a qué se debe y no creo tampoco por ahí que ella haya sido la experiencia de todos, pero no damos por sentado como docentes que tienen más tiempo, para nada. Como nosotros tampoco como docentes, realmente se nos va mucho tiempo en la corrección y en el adaptarnos, al igual que ustedes, a estas nuevas modalidades, porque nosotros también nos estamos adaptando y sabemos que ustedes también se están adaptando y que están haciendo un esfuerzo enorme. Sí, yo coincido con vos, Andrea. ¿Alguien más quiere decir algo respecto a esto? Quería acotar algo del tema del tiempo. Soy Carlos. Me parece que
que sí, que cuando estabas hablando y cuando Gerardo hizo la pregunta me puse a pensar yo también, me parece que hay como estamos más concentrados en ciertas actividades, ¿no? Estamos menos dispersos porque otras actividades que forman parte de nuestra vida cotidiana no las hacemos, como el transporte o no sé qué, y nos sobran un montón de momentos y yo creo básicamente, adhiero a tu postura que dijiste a lo último, que era la manera de conectarse con el mundo exterior, conectarse con otros, conectarse con un sentido a la vida casi, ¿no? El decir, bueno, estoy encerrado, no sé cuál es el futuro y todo, pero tengo esto, que es de lo que dispongo ahora, que es esta cursada, es este trabajo práctico, son mis compañeros, y voy a como concentrarme en eso. Creo que a todos nos pasó un poco. Yo me dediqué a estos alumnos muchísimo más tiempo que a otros. Estaba todo el tiempo dedicado a mis alumnos. Porque aparte creemos que la no presencialidad se compensa con más tiempo, quizás también, ¿no? Entonces estamos como dedicándole un poco más a eso. Sí, Bueno, no no sé sé, si... Gerardo, sí, no sé, Gerardo, si bueno, en este intercambio querés decir algo más. Te escuchamos. Sí, ¿alguien más quería decir algo? Me parece que no. Agregar. Ahí Gerardo está diciendo algo, a ver. Perfecto, era solo plantear ese tema, ¿no? Me parece Sí, perfecto. buenísimo. Es un gran Me tema. parece, Sí. Anabela quiere agregar algo. Me parece perfecto que lo plantees. Justamente es esta cuestión que me parece que versó un poco esta comisión, que es esta cuestión de humanizar lo virtual y que bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta ese otro que está enfrente. Y tratar de, bueno, ya que está mediatizado ese otro, bueno, tratar de comunicarse de alguna manera. Está buenísimo que lo plantee Gerardo. Anabela, sí. No, y quería agregar algo a lo que estaba diciendo Carlos recién, que coincido plenamente, y que también más allá de que no tenemos tal vez esas preocupaciones, ¿no? De viajar o de otras cuestiones, también estamos en nuestras casas y en muchos Exacto. casos compartiendo nuestra intimidad. Yo tengo hijas muy chiquitas y me ha pasado estar en clase y tener que de repente, no sé, mi hija más grande me venga a pedir el desayuno. Entonces digo, eso también es parte, digo, de esto. Y lo que decías vos, nos humaniza un montón, entonces no damos por sentado nada, muy por el contrario, estamos compartiendo mucho de nosotros que tal vez en otro contexto no estaríamos compartiendo. Sí, tal cual. Es esta cosa de los espacios y de que uno, en cierta forma, está abriendo su espacio en la clase y que, bueno, y que no todo el mundo por ahí tiene un estudio o puede cerrar la puerta. A mí me ha pasado de tener estudiantes que por ahí vivían en pensiones y estar tomando una clase conmigo con su computadora, su micrófono y sus auriculares y tener sentados al lado de ellos otros alumnos de la UP que estaban tomando en el mismo momento clases con otros profesores. Entonces, de repente no podía abrir mucho el micrófono, porque si ella hablaba fuerte molestaba al que tenía sentado al lado. Entonces, me acuerdo que una vez tuve que hacer una presentación y me dijo, espérame un poquito que me voy al patio y te voy a hacer la presentación desde el patio. Y bueno, estas son todas cuestiones que de repente se meten en nuestras clases y que nosotros las tenemos que tener en cuenta, porque no es que estamos en un tupper como si nada pasase, aunque a veces parece que estamos metidos en un tupper medio encerrados, pero bueno. Sí, Anabela. No, perdón, me parece que quedó la mano levantada y la saqué, ¿no? Perdón, estoy como los estudiantes cuando levantan la mano y se olvidan de bajarla, perdón, fue sin querer. Acá Carlos Jiménez agrega, cambiamos miradas por voces y solo es cuestión de fomentar más disciplina en los estudiantes para aprovechar el tiempo. Sí, es todo un tema, Carlos, me parece a mí, el tema de fomentar la disciplina para aprovechar el tiempo. No sé, yo no estoy tan segura de eso. Me parece que el tiempo es algo que a veces es plástico.
no sé si hay que mirarlo tanto en esta cosa que tenemos tan acostumbrados a racionalizarlo tanto, ¿no? Tenemos la clase de 2 a 5 de la tarde y después entonces hay que, sino que a veces también hay un tiempo que es un tiempo interno y que tiene como otra textura, me parece. Pero bueno, si querés abrir el micrófono y charlar, adelante. Muy buenas exposiciones, solo como un comentario, dice Jorge, que el chat en clase crea la necesidad de sintetizar información, algo que quizás a un alumno le puede resultar difícil. Es interesante el planteo del uso del chat. No en la comisión de hoy, pero en una de las que estuve en esta semana tan intensa, uno de los docentes planteaba que el chat era como una forma, incluso a veces que encontraban algunos alumnos que son tímidos o que les cuesta hablar en público para poder expresarse, ¿no? Y además, como todos estos estudiantes están muy acostumbrados a expresarse en pocas palabras con el uso de las plataformas, a veces el chat se torna algo interesante, porque uno por ahí está hablando en la clase y de repente te aparece una observación en el chat y la incorporás. Es interesante, me parece, que da para pensar esto del uso del chat. Y Fernanda dice algo que está bueno, como quizás como cierre: esta modalidad es mixta y debe sacar lo mejor de ambas modalidades. En mi caso, dice Susana, como compartía pantalla casi todo el tiempo, no era útil el chat, no lo podía leer. Sí, es verdad, ese es un problema que tiene el Blackboard. Cuando compartimos pantalla no podemos leer el chat y eso sí es una dificultad. Sí sirve en estos momentos en donde estamos hablando, pero cuando compartimos pantalla, sí es algo que capaz habría que hablar con la gente de Blackboard para ver si lo podemos modificar. ¿Alguien quiere agregar algo? Carlos, vos. Sí, ya me estoy conectando con la cámara. Ahí está, ahí estoy. Hola. Bueno. No, bueno, solamente agradecerles la presencia acá en la comisión. Agradecerte a vos, André, por acompañarnos en el cierre y por conceptualizar todas estas líneas que estamos trabajando, que enriquecen mucho. Agradecerles a los profesores nuestros y a Carlos Jiménez, que es el profesor invitado de Guayaquil, Ecuador. Y en nombre de la facultad, agradecerles todo el esfuerzo que hicieron por reinventarse, por recontextualizar, por resignificar las herramientas, por hacer todo el esfuerzo que hicimos todos para que este cuatrimestre siga adelante, para que garantizar esta continuidad, que nadie pierda, que todos ganemos, como dijo Payo. Y yo creo que, algo que digo siempre cuando cierro, que hubo una fortaleza que tuvimos, que es el ciclo de asignatura, ¿no? Esta experiencia de centrar la práctica en el proyecto, de tener 4 momentos organizados de manera institucional, de estar todos conectados, de terminar el 100% en el momento 3, de que en el momento 4 sean las habilidades. Bueno, esta conformación, este dispositivo pedagógico que pusimos en marcha el año pasado, creo que nos ayudó y el proyecto nos salvó en un punto, ¿no? Y no tuvimos que andar discutiendo cómo incorporar prácticas tradicionales que desestimábamos ya antes de la pandemia y ya no la incorporamos a este sistema, a esta modalidad digital. Y por otro lado nos permitió, que en este transcurso, nos permitió hacer las prácticas en las que creemos. Nosotros no abordamos las contingencias de una manera de emergencia, traicionándonos a nosotros mismos, sino que pudimos dar las clases como quisimos, abordar los contenidos como quisimos, de otra manera, pero dentro del marco pedagógico y de los paradigmas pedagógicos en los que creemos. Así que eso es muy importante. Y bueno, agradecerles y contarles que a las 12 empieza otra comisión, porque estamos cada 2 horas empezando una nueva, y invitarlos a todos y gracias por participar, gracias por ponerle tanto esfuerzo a las clases.
Así que bueno, gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, te agradezco de nuevo, André, tu participación. Muy amables. Nos vemos, profes. Hasta luego. Gracias por todo.